Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que se estén manteniendo abrigados allá afuera otra vez. Escuchen, estoy aquí hoy porque la gente confía en que yo sea directo. Si son de mi distrito, lo saben. No tengo mucho filtro entre mi cerebro y mi boca, así que déjenme ser directo y decirlo así. Hoy voy a hacer eso porque el pueblo estadounidense realmente merece la verdad. Y les comparto que la van a recibir ahora mismo. Estoy más que frustrado al verlos. Unos medios tan obsesionados con destruir al presidente Trump, que están ignorando deliberadamente a los millones de ilegales y legales criminales que Joe Biden ha permitido que crucen nuestra frontera. Estoy furioso con los demócratas que están tan desesperados por satisfacer a su base activista que prefieren cerrar FEMA, la TSA, e incluso la Guardia Costera prefieren hacer eso antes que levantarse y decir una cosa sencilla. Los criminales violentos que están aquí ilegalmente deben ser deportados. Y sí, estoy enojado. Me enfurece ver a los manifestantes intentar bloquear operaciones legales. Esa es la palabra clave, legales, de las fuerzas del orden que están enfocadas en los peores depredadores. Y estos son depredadores que andan sueltos por sus comunidades. Los demócratas quieren contar una historia diferente. Pero déjenme decirles a todos aquí la verdad. La verdad sobre lo que estoy viendo en casa, en mi estado de Michigan, el DHS sacó a un extranjero ilegal de Zeeland, Michigan, condenado por explotar sexualmente a un menor. Esto es a lo que defienden los manifestantes y los demócratas. Un ilegal que está aquí, que ha sido condenado, diría yo, por explotar sexualmente a un menor. No sé por qué todos ustedes no están enojados por eso. Lo compartiré contigo, simplemente es insondable para mí. En Grand Rapids atraparon a un tipo condenado por robo y agresión sexual. En Ypsilanti, Jackson, en Detroit, en Holland, Pontiac, el DHS encontró extranjeros ilegales deportados que cometieron homicidio, asesinato. Estas personas son monstruos. Y tienes a demócratas que están abogando para que ellos sean liberados de nuevo en sus comunidades. ¿Por qué no están informando y por qué no hay más gente indignada? No lo entiendo. Tengo que compartirlo contigo, no lo entiendo. Estas personas son monstruos, son criminales, asesinan, abusan sexualmente de mujeres jóvenes, de menores. ¿Y sabes lo que quieren hacer los demócratas? Vamos a liberarlos en tus comunidades y celebremos a los criminales. Vamos a demonizar a los agentes de ICE y a celebrar a las personas que están violando a tus hijos. Eso es una locura. Y me encantaría que los medios encontraran solo a un padre o a cualquier ciudadano responsable en este país que realmente piense que eso está bien. Quiero decir, me encantaría hablar con ese padre. De verdad que sí. Son criminales y son asesinos. Y los demócratas están luchando ahora mismo para traerlos aquí, para cerrar ICE, para retirar a la patrulla fronteriza y para dejar que estas personas se queden en América, en comunidades estadounidenses, en tus comunidades. Eso es repugnante. ¿Qué les pasa a estas personas? Y lo más cínico es que se paran en las calles junto a los asesinos, junto a los violadores y junto a los depredadores. Solo para cambiar la narrativa, solo para distraer de la enorme reducción de impuestos que los republicanos están logrando. Verán, no quieren que hablen de todas las cosas buenas que están sucediendo. Y están pasando muchas cosas buenas. Así que la segunda parte de lo que voy a hablar es que no voy a caer en la trampa. Vamos a hablar de todas las cosas buenas que están sucediendo. Y voy a mantener el enfoque donde debe estar, no en el ruido,
sino en los verdaderos estadounidenses cuyas vidas son mejores gracias a las políticas que aprobaron los republicanos y a las que todos y cada uno de los demócratas votaron en contra. Y quiero empezar con las palabras de un hijo hablando sobre su madre. Él escribió esto. Dijo, acabo de terminar los impuestos de mi madre. Ella es viuda en Rhode Island y trabaja como guardia de cruce para los niños de la escuela local. Depende del seguro social y de una pequeña pensión de su difunto padre. La deducción para personas mayores de $6,000 le ahorró $1,300 en impuestos federales. Ahora, si eres de Michigan, ya has visto este escenario antes. Hace frío, sacas tu abrigo de invierno, metes la mano en el bolsillo, encuentras $20 y te emocionas. Piensas, está bien, genial, este va a ser un buen día. Imagina encontrar $1,300 extra en ese bolsillo del abrigo. Eso fue lo que pasó. Y en todo el país, los adultos mayores están viendo mayores reembolsos. Los trabajadores están viendo cheques de pago más grandes y las familias finalmente están teniendo un poco de respiro. ¿Por qué? Porque los republicanos eliminaron la doble imposición sobre el seguro social. Porque nos aseguramos de que el 88% de los adultos mayores, no pagarán impuestos federales sobre su beneficio. Eso no sucedió por accidente. Y tristemente tampoco sucedió de manera unánime. Cada uno de los demócratas votó en contra de la deducción de $6,000 para los adultos mayores. ¡Qué sorpresa! Los mismos demócratas que están a favor de que violadores y asesinos violentos sean liberados de nuevo en sus comunidades. Sí, yo no apoyo darle $6,000 a los adultos mayores, pero apoyo que los criminales violentos tengan una oportunidad y liberarlos en sus barrios. Los demócratas negaron alivio a los abuelos tras el golpe de la videinflación a los mayores más que a nadie. Cada uno de los demócratas votó no, no solo en contra de la generación más grande, sino que también votaron no en contra de la próxima generación. Votaron en contra de expandir el crédito fiscal por cuidado de niños. Votaron en contra de impulsar el sueño americano. Con la cuenta de inversión Trump, votaron en contra de un recorte de impuestos del 15% para las familias y los trabajadores que construyen este país todos los días. Eso es lo que ellos rechazan. Pregúntate, ¿a favor de qué están ellos? Es curioso, ¿no crees? Voy a compartirlo contigo. Ellos están a favor de estas personas. No apoyan a los mayores ni a los ciudadanos honrados. Prefieren a estos. Estas son las personas contra las que protestan. ¿No es genial? Así son los demócratas. Me pregunto qué tendrían que decir al respecto. Pero los republicanos elegimos un camino diferente. Hicimos una promesa de brindar un alivio económico real. Y lo estamos cumpliendo. Esta semana quiero destacar para los adultos mayores, para cada familia y para cada trabajador en cada etapa de la vida. Así es como se ve el gobierno para los ciudadanos estadounidenses legales. Y eso es lo que nuestro equipo de liderazgo está ofreciendo. Y con eso, para hablar más sobre ello, porque tiene una de las poblaciones más altas de personas mayores en su estado, está un amigo mío, el señor Herodopoulos. Gracias, Lisa. Es de mañana en Estados Unidos. Estoy muy emocionado de ser parte de este equipo que ofrece resultados y realmente respalda las promesas de campaña. Este es el gran regreso americano y no es casualidad, es un plan que elaboramos. Hace más de un año devolvimos dinero a los bolsillos de la gente. Aseguramos la frontera, reducimos los precios de la gasolina, las tasas de interés han bajado, la inflación está por debajo del 3%. El crecimiento económico ha aumentado. La inversión extranjera ha aumentado. Jubilación, ahorros y los 401k han subido. Por eso es de mañana en Estados Unidos. Y como solía decir Ronald Reagan, y yo, que fui profesor de historia, lo recuerdo bien. ¿Estás mejor hoy que hace 4 años?
Fue el mismo desafío que él tuvo con Jimmy Carter después de una política exterior y doméstica fallida. Y él implementó un plan para que volviera a amanecer en Estados Unidos. Pero nosotros fuimos más allá. Dijimos, reduzcamos realmente los impuestos sobre las horas extra, las propinas y el seguro social. Y nunca lo olviden, esto es algo que se gana. No son programas de asistencia social. La gente trabaja duro todos los días para ganar horas extra y propinas, y ni hablar de toda una vida para obtener el seguro social. Y finalmente, pueden quedarse con más del dinero que ganan. De eso se trata Estados Unidos. Y recordemos que los demócratas tuvieron esta oportunidad hace solo unos años. En el 21 y el 22 tuvieron la oportunidad de reducir los impuestos sobre las horas extra, las propinas y, como dijo Lisa perfectamente, el seguro social. Pero eligieron un camino diferente. Dijeron que iban a gastar más dinero en Washington, D.C. ¿Y qué nos dio eso? Nos dio fracaso. El líder Emer y yo formamos parte del Comité de Servicios Financieros junto con Lisa. Escuchamos directamente al presidente de la Reserva Federal, que no es precisamente el mayor admirador del presidente de los Estados Unidos, y le hice una pregunta directa. ¿Qué causó esa hiperinflación, la más alta desde Jimmy Carter? Y lo dijo claramente en el comité. Dijo, el gran gasto del gobierno. Hemos revertido esa situación y ahora estamos invirtiendo nuevamente en las personas en lugar de en el gobierno. Sabes, en mi mundo es una ecuación muy simple, ya que enseño historia y he estado involucrado en la política durante unos 25 años. Un plan sencillo, lo que nosotros proponemos frente a lo que los demócratas están planteando. Los demócratas dicen básicamente, mándenos más dinero y más poder a Washington, D.C., porque nosotros sabemos mejor. Yo estoy fundamentalmente en desacuerdo. Lo que yo creo, lo que este partido cree y de lo que ha estado hablando el presidente es lo siguiente. Volvamos a invertir en las personas devolviéndoles su propio dinero, porque ellos saben qué problemas únicos se enfrentan cada día. Por eso volví a la política, porque quería volver a trabajar. Y como demostraron anoche French Hill y el Comité de Servicios Financieros, podemos encontrar soluciones bipartidistas cuando trabajamos juntos de manera sensata. ¿Y no es eso un cambio refrescante respecto a lo que está ocurriendo en Washington? Y terminaré con lo que mencionó Lisa. Este es un momento de mañana en América. La gente siente que hay optimismo una vez más. Lideramos en el extranjero y aquí en casa. Cumplimos la promesa fundamental de asegurar la frontera y perseguir a los criminales que asolan estas ciudades. Esa es la diferencia fundamental entre lo que hicieron los demócratas y lo que estamos haciendo ahora para salvar a Estados Unidos. Agradezco esta oportunidad. Estoy muy emocionado de ser parte de este equipo que escucha y que, a pesar de las micromayorías, impulsa la agenda que el público estadounidense indudablemente quiere. Pedófilos, violadores, asesinos, y traficantes de drogas. Estos son solo algunos de los criminales extranjeros ilegales que los valientes hombres y mujeres de inmigración y control de aduanas han sacado de las calles de Minneapolis en los últimos meses y semanas. Estos criminales violentos, muchos de ellos importados a nuestro país durante la administración Biden, no tienen derecho a estar aquí. Tampoco tienen derecho a causar estragos en nuestras comunidades, aprovecharse de nuestros programas de asistencia social o votar en nuestras elecciones. Esto es sentido común. Sentido común para todos, excepto para nuestros colegas del otro lado del pasillo. En lugar de proteger al pueblo estadounidense y restaurar la integridad de nuestro sistema electoral, los demócratas han decidido plantar su bandera. Por todo lo contrario. Su lista actual de supuestas, las exigencias para la financiación del DHS son comparables a una amnistía masiva para inmigrantes ilegales criminales. Para decirlo claramente, los demócratas quieren detener casi por completo la aplicación de las leyes de inmigración. Incluso están dispuestos a cerrar funciones gubernamentales vitales como la TSA, la Guardia Costera y FEMA para lograrlo.
Pero los republicanos no vacilaremos en nuestro apoyo a nuestros valientes agentes federales del orden, y no les ataremos las manos mientras hacen cumplir las leyes de nuestra nación. Los republicanos tampoco vacilaremos en nuestra búsqueda de restaurar la integridad de nuestras elecciones. Por eso esta semana votaremos sobre la ley Salvar a América. Exigir una identificación con foto y prueba de ciudadanía para votar en elecciones federales no es solo sentido común. Es ampliamente popular. Sin embargo, los demócratas están luchando con uñas y dientes para oponerse a ello. Chuck Schumer incluso llegó imprudentemente a equiparar el proyecto de ley con las leyes de Jim Crow. No importa cómo lo quieran presentar, la oposición de los demócratas a este proyecto de ley es, como mínimo, sospechosa. A pesar de la ferviente oposición demócrata, los republicanos de la Cámara van a restaurar la integridad de las elecciones estadounidenses y vamos a garantizar el cumplimiento de la ley de inmigración de nuestra nación. El futuro de este país depende de ello. Y con eso nuestro titular. Gracias, Webb. Acabas de ver este contraste entre lo que nosotros, como republicanos, queremos hacer para mantener a los estadounidenses seguros en nuestra patria, el proyecto de ley del Departamento de Seguridad Nacional. Por supuesto, la financiación expira si no tomamos medidas. La Cámara ya ha aprobado un proyecto de ley que está en el Senado para financiar completamente el departamento. Y luego tienes a los demócratas del otro lado, quienes han dejado absolutamente claro cuál es su posición. Los demócratas quieren fronteras abiertas. Los demócratas quieren una amnistía masiva y están dispuestos a cerrar el gobierno y causar estragos entre el pueblo estadounidense para lograrlo. Y veamos simplemente qué pasaría si los demócratas se salen con la suya. Y como pueden ver por sus líderes, están clamando por otro cierre del gobierno. Si los demócratas cierran el Departamento de Seguridad Nacional, están diciendo que se trata de quitarle fondos a ICE. Pero como ellos saben y como ustedes saben, en el Work and Families Tax Cup, financiamos a ICE durante el resto del mandato del presidente Trump. Así que ICE está financiado. Pero ¿qué es lo que no se financia si los demócratas se salen con la suya? Literalmente dejarán de financiar la ayuda para desastres de FEMA en medio de una tormenta. Que solo en la ciudad de Nueva York, si quieren ver lo que les trae el socialismo, 18 personas ya han muerto congeladas, bajo el liderazgo del socialista Mondami. Eso es lo que les da el liderazgo demócrata. Quieren cerrar la TSA. Así que solo tomen el aeropuerto de Atlanta, La Guardia. Solo esos dos aeropuertos, si los demócratas se salen con la suya y los cierran, causarán un caos total, con decenas de millones de estadounidenses que solo quieren ir a ver a sus familiares, quieren viajar para una boda. O sea, cual sea el caso, tal vez están tratando de iniciar un pequeño negocio y quieren ir a otra ciudad para tratar de crear algunos empleos. No podrán hacerlo porque los demócratas quieren hacer un berrinche. No para quitarle fondos a ICE, porque de nuevo ICE está completamente financiado, sino simplemente porque quieren causar caos en Estados Unidos para lograr fronteras abiertas. Eso es parte de su lista de deseos y de la carta de demandas que enviaron al presidente Trump. Y por supuesto la Guardia Costera. La Guardia Costera interviene y rescata a las personas cuando ocurren desastres. Quieren cerrarla. Ellos interceptan embarcaciones que traen drogas a nuestro país. Eso es lo que los demócratas quieren cerrar esta semana. Por suerte, los republicanos en la Cámara han enviado un proyecto de ley al Senado para evitar que ocurra este tipo de caos. Veremos qué sucede en el Senado. El presidente está tratando de negociar con los demócratas, pero han demostrado que realmente no les importa el pueblo estadounidense. Ya lo hicieron antes, con el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, causando estragos a decenas de millones de personas, y están dispuestos a hacerlo de nuevo. Ahora hablemos de algunas de las otras cosas que estamos impulsando esta semana. Tenemos varios proyectos de ley. Acabamos de aprobar un excelente paquete de vivienda, con una votación bipartidista muy importante anoche. Estoy seguro de que todos ustedes estaban prestando atención a eso. Casi 400 votos para aprobar un proyecto de ley que French Hill y su comité presentaron para ayudar. Mejorar la situación de la vivienda para que la gente pueda volver a tener acceso a comprar una casa en Estados Unidos. Otra gran prioridad del presidente Trump. Estamos impulsando más proyectos de ley sobre minerales críticos.
Otra cosa que hemos estado haciendo para revertir el daño que creó Joe Biden. Joe Biden nos hizo más dependientes de países como China. El presidente Trump quiere abrir la posibilidad de que desarrollemos los minerales críticos de nuestra nación. Aquí en Estados Unidos ya hemos aprobado varios proyectos de ley en la Cámara que ahora están en el Senado. Vamos a impulsar algunos proyectos de ley más esta semana para volver a abrir esa posibilidad y luego, por supuesto, la ley Salvar a América. Y no hay nada más fundamental que proteger el derecho al voto. Porque mientras todos luchamos para asegurar que cada persona, ya sabes, una persona, un voto es el lema. Pero si alguien está robando tu voto, entonces están anulando tu voto. Y en este proyecto de ley, la ley Salvar a América, hay dos requisitos básicos. Uno es que para registrarte para votar, tienes que probar tu ciudadanía. Verdadero sentido común. Legislación. Todos entienden lo que eso significa. Y trabajaron muy duro para asegurarse de que cada estado aún pueda hacer las cosas que hacen de manera única, mientras se permite esa medida de prevención del fraude. Y luego la otra es que, cuando votas, tienes que mostrar una identificación con foto. Como dijo el látigo, mira a algunos de los demócratas fingiendo indignación. Ya sabes cómo lo llama Chuck Schumer, Jim Crow. ¿Dónde estaba Chuck Schumer cuando intentaste entrar a la Convención Nacional Demócrata en 2024? ¿Adivina qué? Chuck Schumer te hizo mostrar una identificación con foto para entrar a su propia convención, a la que él mismo llama Jim Crow. ¿Ese es su nuevo nombre? Sin embargo, el senador Ossoff tuvo una asamblea pública este fin de semana. Para entrar a la asamblea del senador Ossoff, debías mostrar una identificación con foto. Los estadounidenses entienden esto. Es sentido común. Que tienes que mostrar una identificación con foto para votar. Cualquiera que esté en contra de eso está diciendo que quiere un fraude electoral desenfrenado. Así que vamos a llevar ese proyecto de ley al Senado. Creo que vas a ver una votación bipartidista sobre ese proyecto de ley, a pesar de algunas de las cosas locas que están diciendo los líderes demócratas. Más del 75% de los estadounidenses de todos los sectores apoyan esta iniciativa. Y se puede ver en todos los grupos demográficos. Cuenta con un apoyo generalizado. Por la razón que sea, los demócratas en el Congreso están aterrados de garantizar la santidad del voto, y lo vamos a hacer aquí en la Cámara. Así que va a ser otra semana ocupada. Estamos trayendo algunos temas realmente importantes. Veremos dónde están los demócratas en estos temas. Ahora voy a presentar a nuestro orador, Mike Johnson. Bueno, gracias. Buenos días. Quiero agradecer a este equipo de liderazgo por todo su trabajo extraordinario y al congresista Herodopoulos por estar aquí con nosotros esta mañana. Es un gran portavoz, destacó en la legislatura de Florida antes de venir, así que no es ningún novato. Reitero lo dicho hoy y abrimos preguntas. Primero veremos la economía, luego la ley SAFE y su importancia. Es algo fundamental. Gallup publicó una nueva encuesta. Esto es lo que dice el titular. Los estadounidenses esperan crecimiento económico y ganancias en el mercado de valores en 2026. El pueblo estadounidense tiene buenas razones para sentir este optimismo. Escucharon al secretario del Tesoro, Scott Bessent, hace unas semanas. Él dijo que el 2025 estaba preparando el terreno y que el 2026 será el banquete y la fiesta. Ya estamos empezando a ver eso. Desde que los republicanos recuperaron la Cámara, comenzamos el pasado enero a hacer el trabajo que prometimos al pueblo estadounidense que haríamos. Lo logramos. Aseguramos puntos clave, reformas fiscales y el acuerdo sobre el techo de la deuda. Mantuvimos el gasto discrecional estable, ahorrando cientos de miles de millones de dólares hasta la fecha. Aseguramos un recorte de 1.6 billones de dólares en el gasto obligatorio a través de recortes de impuestos para las familias trabajadoras y mucho más. Y eso es solo en la Cámara. El presidente Trump también ha estado muy ocupado. Su política comercial y los aranceles también han generado cientos de miles de millones en nuevos ingresos, más que en 2024, y hay cientos de miles de millones más en camino. Las políticas del presidente Trump han reorientado el comercio global, resultado en billones en compromisos de inversión extranjera directa aquí, una reducción en el déficit comercial y máximos históricos para las exportaciones estadounidenses. Exportaciones. Y esto es solo el comienzo.
Contamos con los elementos para la prosperidad. El esfuerzo republicano en la Cámara por la cordura fiscal, la agenda de Trump y las políticas de crecimiento y energía con rebajas fiscales para familias han reavivado un auge de oferta innegable. Estás viendo cifras de crecimiento económico que están fuera de serie. Va a superar el 5%. Creo que el 5,4% es la estimación de lo que finalmente arrojaría el cuarto trimestre. Y se espera que el primer trimestre de este año continúe con ese impulso. Y creemos que eso va a suceder durante todo el año, y los votantes piensan lo mismo. Y también el pueblo estadounidense, según las encuestas. Bajo el liderazgo republicano, Estados Unidos, la economía ha crecido de manera constante y ha superado con creces todas las expectativas que nos dijeron que tendrían. Y la CBO y otros estaban muy equivocados. Los beneficios directos de nuestras políticas son claros. Las tasas de interés cayeron y la inflación bajó. Los precios de la gasolina han disminuido significativamente y han alcanzado mínimos históricos en décadas. Las devoluciones de impuestos están en su punto más alto de la historia. Tenemos a decenas de millones de familias estadounidenses que podrán quedarse con más dinero en sus propios bolsillos. Y todo eso es intencional. Hemos hecho promesas. Estamos cumpliendo nuestras promesas. Por cualquier métrica imaginable, los estadounidenses están mejor hoy bajo el gobierno republicano que lo que estaban bajo los demócratas. Y estas tendencias solo van a continuar. Los demócratas siguen hablando de asequibilidad. Los republicanos la están haciendo realidad. Ese es el tema. Eso es lo que pasa aquí todo el tiempo. Los demócratas te dan muchos argumentos para repetir. Y muchos de los medios de comunicación amplifican su mensaje. Pero nosotros estamos entregando resultados reales. No solo hablamos de ello, lo estamos haciendo. Y eso es lo que la gente ve. Permítanme hablar sobre la ley Salvar a América, porque han escuchado mucho sobre ella esta mañana. Es muy importante. Otra cosa que es muy importante para el pueblo estadounidense, y otra cosa que las encuestas muestran que todos apoyan, una legislación de sentido común para simplemente asegurar que los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses. Realmente es así de simple. Recuerden, los republicanos de la Cámara ya aprobaron la ley SAFE durante el último Congreso y el actual. Yo fui uno de los primeros defensores. Cuando tuvimos la primera conferencia de prensa, no sé cómo se organizó, para presentar la ley SAFE, Chip Roy y yo, y Mike Lee, en el Senado y otros estuvimos allí para decir que esto ya se debía haber hecho hace mucho tiempo. Porque sabemos que personas que no son ciudadanos han estado participando en las elecciones y era algo sencillo decirlo. Tenemos que asegurarnos. Debes tener prueba de ciudadanía cuando te registras para votar. Todos deberían estar a favor de eso. Es lo que la ley exige y anticipa y tenemos que asegurarnos de que suceda. Así que ahora tenemos la ley Salvar América. Es una legislación idéntica a la ley Salvar en cuanto al grupo de ciudadanía, pero como escucharon, ahora los votantes tendrían que mostrar una identificación de votante para participar en las elecciones federales. De nuevo, es algo obvio. En otras palabras, simplemente requiere que seas quien dices ser para poder votar. Y si eso suena como algo obvio, es porque lo es. Los encuestadores suelen hacer esta pregunta, y las encuestas muestran de manera constante que entre el 80 y el 90% de los estadounidenses creen eso, que se debería requerir prueba de ciudadanía y una identificación válida para votar. Y hay pocos temas en la política estadounidense que cuenten con ese nivel de apoyo bipartidista. Este es un ejemplo muy apoyado por puro sentido común. Se requiere identificación para conducir, abrir cuentas bancarias, comprar medicinas e incluso pedir ayudas estatales. Como señala el líder, incluso necesitas una identificación para asistir a eventos de la mayoría de los políticos demócratas e incluso a la Convención Nacional Demócrata. Entonces, ¿por qué votar debería ser diferente? No pueden responder esa pregunta. Y por eso inventan todo tipo de excusas absurdas para justificar por qué no pueden apoyarlo. Han intentado tantos argumentos para oponerse a este camino, esta simple legislación. Primero, argumentaron que estábamos demasiado cerca de una elección federal para hacer cambios en los procedimientos de votación. Pasó el Congreso anterior y claro, era absurdo. Dijeron que extranjeros y no registrados no votan. Se probó que sí y cambiaron su versión. Luego argumentaron que la ley SAFE privaría de sus derechos a las mujeres casadas que tendrían que cambiar su apellido. Eso fue, de hecho, si lo recuerdan, toda una línea de argumentación. Y ahora, y este es su argumento actual, ahora los demócratas están diciendo, casi sin aliento, que la ley SAFE resultaría en la supresión y privación del derecho al voto. Es una tontería.
que priva de derechos a los votantes cuando no ciudadanos votan en elecciones federales y anulan votos de ciudadanos registrados. Los demócratas incluso lo llaman el regreso de las leyes Jim Crow. Escucharon a Chuck Schumer y no tiene vergüenza. No es la primera vez que lo dice. En 2021, cuando Georgia aprobó la ley de integridad electoral, Schumer y otros demócratas la llamaron Jim Crow 2.0. Quiero decir, él simplemente golpeó, hizo ese gesto con las manos y golpeó el podio. Bien, pues esto es lo que realmente sucedió. Georgia experimentó una participación récord en las elecciones de 2022 después de la reforma, especialmente entre los grupos minoritarios. Y de hecho, la encuesta encargada por la Universidad de Georgia después de las elecciones fueron a preguntar a la gente cómo se sentían respecto a esa elección y cómo se llevó a cabo. Y hablaron con votantes negros. Y los encuestados en las urnas les preguntaron, ¿tuvo usted una mala experiencia en la elección? Y adivinen cuántos votantes negros en Georgia dijeron después de las elecciones que tuvieron una mala experiencia. Ninguno. Literalmente nadie lo dijo. No solo sus argumentos eran descarados y alarmistas, Chuck Schumer y todos los demás, sino que además estaban completamente equivocados. Y hablando de Georgia, líder, el senador Scalise señaló que Jon Ossoff, el senador Ossoff, tuvo su gran evento allí. Y él dijo que la ley SAFE, cito, es un proyecto de ley de mala fe, cínicamente destinado a privar del derecho al voto a millones de votantes elegibles. Fin de la cita. Eso fue lo que dijo el senador Ossoff. Pero en ese mismo evento exigió identificación con foto para entrar. Los demócratas piden verificar tu identidad en sus mítines, pero no para votar en sus propias elecciones. Pese a la oposición demócrata, los republicanos seguirán apoyando a la mayoría de ciudadanos que buscan elecciones seguras. Vamos a hacer lo correcto. Vamos a hacer lo que dicta el sentido común. Y vamos a aprobar esto. Y verán eso reflejado el miércoles cuando hagamos precisamente eso. La ley Save America tiene un nombre muy apropiado. Hará lo que decimos. Y ese es también el tema recurrente por aquí. Responderemos algunas preguntas. Señor, Espátula. esta mañana hay informes de que los jueces federales están cada vez más frustrados con el DHS por desafiar las órdenes judiciales en casos que involucran a detenidos del ICE. ¿Debería la administración poder incumplir plazos o demorar los procedimientos en casos con los que no está de acuerdo? ¿Y debería el Congreso actuar para proteger la autoridad constitucional del Poder Judicial? Mira, no voy a comentar el informe que no he visto. Dudaría mucho de eso. Es la primera vez que lo escucho. Si esto fuera un gran problema, lo habría escuchado mucho más. Se le está pidiendo al DHS que haga un trabajo muy difícil. Recuerde, con la frontera completamente abierta bajo la administración Biden-Harris durante 4 años, según algunas estimaciones, 20 millones de inmigrantes ilegales entraron al país. Tenemos que empezar a deportar, comenzando por los inmigrantes criminales peligrosos, cuyas fotos y ejemplos vieron aquí en nuestra conferencia de prensa esta mañana. Están en todos los estados y tienen una tarea muy urgente e importante de sacar a los ilegales del país. Y va a haber contratiempos en ese sistema. Pero cuando hay modificaciones que deben hacerse, se están haciendo. Quiero decir, les daría como ejemplo el caso de Minnesota. Tom Homan llegó y se hizo cargo de eso. Lo han hecho más eficiente, equilibrado y efectivo. Han calmado la situación usando los propios términos del presidente. Y ahora están trabajando mucho mejor con las autoridades locales y estatales, porque Tom Homan intervino y resolvió eso para que lo hicieran. El gran problema que tenemos ahora no es con el DHS. El problema que tenemos está en los estados y ciudades demócratas. Hay 18 ciudades santuario en este país. ¿Sabes lo que hace una jurisdicción santuario? Prohíbe la participación de funcionarios locales y estatales, de las fuerzas del orden, con la aplicación de la ley federal. Eso va a crear una situación inherentemente peligrosa y absurda, y eso es lo que ocurre. Y por eso ves todos los enfrentamientos, la violencia y todo lo que está pasando con los manifestantes violentos y los ataques a los agentes de ICE. ¿Sabías que las amenazas de muerte contra los agentes de ICE han aumentado un 8000%? Es porque están echando leña al fuego y lo están empeorando. Así que el problema no es el DHS. El problema son los funcionarios locales y estatales que no están ayudando a la situación. Te pongo como ejemplo el caso de Minnesota. Allí hay una situación más tranquila y ordenada porque finalmente parece que los funcionarios locales y estatales están cooperando. Necesitamos cooperación entre las autoridades policiales. Es de sentido común y resolverá algunos de estos problemas. Vocero.
Señor presidente Johnson, tengo curiosidad por la regla de hoy. Hay una parte que bloquearía las votaciones antiarancelarias en el futuro. ¿Cuál es el razonamiento detrás de eso? ¿Y cree usted que los republicanos de la Cámara de Representantes lo respaldarán hoy? Y creo que lo harán. Hablamos de ello francamente en nuestra conferencia de esta mañana y la razón para extender esto un poco más hasta julio es permitir que la Corte Suprema se pronuncie sobre el caso pendiente, que todo el mundo está mirando y esperando. Ese proceso se ha estado desarrollando. Pienso que es lógico permitir que esto continúe. Las políticas comerciales del presidente han sido un gran beneficio para el país. Es indiscutible lo que ha hecho. Revisé algunas de las estadísticas sobre cómo eso ayudó a la economía. Y creo que el sentimiento es que permitamos un poco más de margen para que esto se resuelva entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Y ya veremos. Así que espero que la norma se apruebe. Podemos avanzar. Palladino, señor vocero. Johnson, ¿sostiene usted que si el Congreso no aprueba la ley para salvar a Estados Unidos, no podemos confiar en los resultados de las elecciones de mitad de periodo en noviembre? No. Sí, no estoy diciendo eso. Mire, los estados están encargados de administrar las elecciones y nosotros lo dividimos a nivel de condado y Luisiana, a nivel de parroquia. Y se ha manejado mucha legislación sobre la integridad electoral, especialmente en los estados rojos, diría yo, en los últimos años, debido a todas las irregularidades y el caos que hemos visto en torno a las elecciones recientes. Creo que podemos confiar en el resultado de las elecciones, pero lo que sí le diré es que todavía existe una gran preocupación de que en ciertos lugares del país no se haga cumplir estrictamente la ley. Creo que la razón por la que es un tema de opinión pública del 85-90% en las encuestas que hay que asegurar que solo los ciudadanos voten en las elecciones de EEU, en las elecciones federales, y que se debe exigir una identificación de votante, es porque eso elimina incluso la apariencia de irregularidad, incluso la apariencia de fraude o controversia. ¿Por qué oponerse? La única razón por la que los demócratas se oponen es que quieren que voten quienes no deberían. De eso se trataba la frontera completamente abierta. Esto no es como, ya sabes, todos piénsenlo lógicamente. ¿Por qué harían el argumento de que no se puede mostrar una simple identificación de votante para votar? Es absurdo. Así que el hecho de que se opongan a esto tan vehementemente dice mucho sobre su agenda y sus motivaciones, y creo que eso debería hacernos reflexionar a todos. Que nos detengamos y pensemos, me pregunto de qué se trata esto. No digo que no cuestionen la veracidad de las próximas elecciones. Lo que digo es que tenemos la responsabilidad de hacer lo posible, tanto el Congreso como los ciudadanos, para asegurar que sean libres, justas y legales en todos los sentidos. Y si puedes proporcionar una identificación y eliminar la posibilidad de que personas indocumentadas participen en las elecciones o suplantadores, esto beneficia al sistema electoral. Necesitamos elecciones libres y justas para mantener una república constitucional. No debería ser controversial. Presida. Gracias. Si el Senado avanza una resolución para el DHS y fallan las charlas con la Casa Blanca, ¿ve más probable aprobar una resolución a largo o corto plazo en la Cámara? Voy a reunirme con el líder Thune en un par de horas y vamos a sentarnos y repasar todo esto para averiguar cuál es su postura. No buscamos una resolución continua porque el Senado debe aprobar la Ley de Seguridad Nacional de la Cámara. Hicimos el trabajo en la Cámara y creo que ellos deberían aprobarlo. Así que para nosotros, ofrecer una resolución continua sería una concesión. Eso implicaría no creer en el producto, y no es el caso. Veremos su posición. No voy a juzgar la duración, ni cómo debería ser. Soy optimista. Quiero decir, todavía tenemos tiempo. Cuando hay voluntad, hay manera, y si ellos llegan a un acuerdo sobre esto y lo logran, eso beneficiará a todo el país. Como dijo el líder Scalise hace un momento, no somos nosotros, son ellos quienes lo están retrasando. No tiene nada que ver con ICE, ya sabes, inmigración, aduanas y control. Ya hemos financiado eso hasta el final de la administración Trump en el proyecto de ley fiscal de trabajo en la ciudad, el gran y hermoso proyecto de ley. Así que con lo que están jugando, como mencionaste, es con la TSA, FEMA, ya sabes, el Servicio Secreto, la Guardia Costera. Estás hablando de agencias que están diseñadas para eso. La razón por la que están en el proyecto de ley de seguridad nacional es porque esas son las agencias encargadas de mantener a los estadounidenses seguros. ¿Por qué los demócratas jugarían juegos políticos con eso? Estas son preguntas muy importantes que deben hacerles a ellos. ¿Es un disparate y es peligroso para el país? Creo que ya basta de esto.
Adelante, presidente. Continúe. Gracias, presidente. La Fundación Tim Tebow pide votar la Ley de Esperanza Renovada. ¿Piensa llevarla al Pleno en este Congreso? Esta es la ley contra la trata. Correcto. He hablado con Tim Tebow. Soy su amigo y admirador. Él ha defendido mucho ese tema, como otros aquí. Buscamos prevenir la trata de personas y estamos analizando eso. Chris Smith es un líder en la Cámara y defensor histórico en este campo, y muchos otros, y ese trabajo dará sus frutos pronto. Así que estad atentos. Agradecer. ¿Eres tú? ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.